Bueno, la Comisión de la Verdad se creó en el marco de un acuerdo de paz con las FARC-EP y dentro de un sistema con la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la propia Comisión de la Verdad, como parte de un sistema para atender, digamos, las políticas respecto a las víctimas, el impacto de la guerra, el sufrimiento, las violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado, y también para proponer los caminos de salida de ese conflicto. Hemos trabajado durante 3 años y medio en un amplio proceso de escucha a cerca de 30.000 personas en todo el país, de todas las diferentes regiones de Colombia, también de esa Colombia fuera de Colombia. Hemos trabajado en 24 países, también escuchando a víctimas que están en el exilio. Un informe que tiene 10 volúmenes. Digamos, hay un volumen de síntesis de ese trabajo que se llama Hallazgos y Recomendaciones, que es como la gran síntesis del conjunto del trabajo hecho en el país en estos años, y también donde se proponen las transformaciones estructurales que Colombia necesita para que esa paz que ha sido tan esquiva durante cerca de 40 años en el país, en sucesivos intentos de procesos de paz, por fin pueda consolidarse, pueda ampliarse y pueda ser un proyecto de nación que todos esperamos. Las víctimas participaron en los procesos de diálogo en La Habana entre la guerrilla y el Estado. Han estado presentes en el trabajo, obviamente, de la Comisión, de esa Jurisdicción Especial para la Paz y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En Colombia también se juega un escenario regional muy importante, ¿no? Ese conflicto se ha desbordado y tiene implicaciones también en la región, en gobiernos, en relación con contextos como el de Venezuela, como el de Ecuador, o Panamá, o Brasil. Y por otra parte, es el conflicto más viejo de América Latina y necesita una salida política, por fin, que ponga el escenario central de la construcción de la democracia y de la paz como un ejemplo fundamental en el caso de Colombia para América Latina, pero también para otros contextos y para otros países en el mundo, ¿no? Hay muchas cosas que creo que se pueden aprender del proceso de paz colombiano y también del trabajo de la Comisión para otros países que han tenido y que siguen teniendo una necesidad de enfrentar las consecuencias de ese pasado traumático, el impacto del dolor y el sufrimiento, las transformaciones necesarias para la construcción de la democracia y la participación social y política, y también para enfrentar los problemas estructurales, ¿no? La Comisión no solamente habla de las violaciones cometidas y de los actores armados o grupos armados, también habla de aspectos estructurales en el conflicto armado colombiano, como son, por ejemplo, los entramados económicos y políticos que han sostenido la guerra, el papel del narcotráfico, la exclusión política, pero también la exclusión económica y la acumulación de tierras, que han sido, digamos, la falta de una reforma agraria, que han sido aspectos estructurales en el conflicto colombiano, que también hablan de lo que está debajo de la guerra, ¿no? Esos problemas más estructurales que alimentan el conflicto y que necesitan una salida también política, económica y de reconstrucción, no solamente, digamos, enfrentar las responsabilidades y las consecuencias propiamente de las violaciones. El capítulo de exilio muestra primero una realidad invisible, ¿no? En casi todos los conflictos armados vemos al exilio como ese gran éxodo de personas que salen del país por medio de bombardeos, en medio de una grave crisis humanitaria, pero después estas personas quedan invisibles, ¿no? En el caso colombiano, más de 1 millón de personas tuvieron que salir del país por motivos del conflicto armado a diferentes países. Hay una visión estereotipada de ese exilio, ¿no? Como que quien se fue para tener una mejor vida y no se fue, como si el exilio no estuviera ligado a las amenazas y a la vivencia de la violencia en el propio país. De los 2.000 casos que nosotros de los 1.000 testimonios que hemos entrevistado, que hacen referencia a más de 5.000 personas afectadas por ese exilio, la media de hechos traumáticos vividos antes del exilio es de 4. Es decir, a la gente le pasaron 4 cosas antes: un homicidio, un atentado, desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual, antes de salir del país, ¿no? Antes de que llegara ese momento de ya no más, ¿no? Ya no hay posibilidades de estar aquí, de vivir aquí. Y también muestra las consecuencias que ese exilio ha tenido para la democracia colombiana, ¿no? La pérdida de un capital humano determinante, de defensores de derechos humanos, líderes campesinos, jueces, fiscales, miembros de la oposición política, ¿no? Todo ese capital humano, toda esa experiencia acumulada ha tenido también un impacto no solamente en quien se fue, también en la democracia colombiana. Digamos, lo que significa el exilio, ¿no? El nivel de rupturas, desgarros, pérdida de vínculos, pérdida de estatus,
necesidad de búsqueda de protección internacional, a veces en un contexto muy incierto en el que a la gente no se le cree la historia de lo que ha vivido, la exclusión, a veces el racismo también, o los estereotipos de que quien sale de Colombia pues es porque es narcotraficante o si es una mujer trabajadora sexual. Todos esos estereotipos han tejido la experiencia de las víctimas fuera del país, y el volumen de exilio lo que trata de hacer es un reconocimiento a toda esta gente, ¿no? A todas estas víctimas invisibles. Trata de poner en la agenda del país también el tema del exilio, que haya un reconocimiento del exilio como violación de derechos humanos en el contexto de del reconocimiento que hace la ley a otras violaciones. El exilio hasta ahora no ha estado reconocido. La mayor parte de las víctimas, cuando les hemos preguntado si quieren volver al país, nos han dicho no hay condiciones. Yo diría que cerca de un 70% de la gente, 80% de la gente no ha visto condiciones para retornar. Hay que tener en cuenta también que en el caso colombiano, digamos, la comisión y el proceso de paz se da en un contexto en el que todavía hay un conflicto armado abierto, todavía no hay una paz grande, una paz total. Hay tres cuestiones que son fundamentales para el retorno. Uno, los exilios largos en el tiempo, que hacen que muchas veces la segunda generación haya nacido, haya crecido en países de acogida y las familias no quieran volver precisamente por la relación con sus hijos y las condiciones de asentamiento en muchos países. Dos, las garantías, digamos, políticas, ¿no? Si el conflicto ha terminado o no y si hay garantías de seguridad para el retorno. Como digo, en muchos lugares todavía en Colombia no las hay, ¿no? Y tres, el retorno siempre es un nuevo desplazamiento y necesita medidas que ayuden a la reintegración social en el país en términos de trabajo, de reconocimiento de derechos, etc. Y lo que vaya a pasar en el futuro pues va a depender de esos tres factores. Creo también el caso colombiano, como ha dependido en otros muchos países. Si hablamos de más de 1 millón de personas que tuvieron que salir del país por motivos del conflicto armado, en esas cifras no está la segunda generación. La segunda generación pues son en general ciudadanos de Francia, de España, de Gran Bretaña, de Ecuador, de otros países, pero su identidad está tremendamente afectada por las condiciones del propio conflicto armado, ¿no? Primero porque han sufrido las consecuencias de la guerra en sus propios familiares, después porque para mucha gente ha sido muy difícil hablar del exilio. En muchas familias lo que se tejió es un silencio, ¿no?, sobre lo que pasó. También hay muchos jóvenes que nos han dicho, bueno, yo he vivido en una casa donde había una especie de habitación oscura, ¿no?, las cosas de las que no se podía hablar, ¿no?, que afectaban nuestra relación. Sabíamos que habían pasado cosas, sabíamos que mi sensibilidad, mi identidad está afectada por cosas que han sucedido, pero son cosas de las que nunca se ha podido hablar en nuestra casa. La Comisión ha tratado de abrir también esos espacios, ¿no?, de ofrecer espacios de diálogo y también de publicar algunas herramientas, ¿no? Publicamos un cómic, una novela gráfica que da cuenta, digamos, de esas dimensiones del exilio, construida a través del diálogo de dos jóvenes de la segunda generación, y que ayuda a entender, a generar también espacios de diálogo en las familias, ¿no? Muchas veces leyendo esa novela gráfica, ese cómic, las familias han empezado a hablar también de lo que les ha pasado a ellas mismas, ¿no? Y consideramos que eso es muy importante, porque una comisión de la verdad no está orientada solamente a hacer un informe, es también un proceso, ojalá, para sanar parte de esas heridas, ¿no?, que han permanecido, digamos, en silencio, pero que han tenido un impacto muy grande en las víctimas durante tantos años, ¿no? Y en el exilio, digamos, esas heridas se ven muy claramente, y también la posibilidad de hablar de las cosas para las que nunca hubo tiempo y que son tan determinantes en la reconstrucción personal y colectiva. Creo que la comisión está siendo un instrumento para eso. No es un proceso que termina solo con la comisión. Este es un proceso que apenas inicia con el trabajo que ha hecho la comisión y que seguirá caminando con las organizaciones de víctimas, con los refugiados, con la Iglesia, con diferentes sectores que están implicados en dar seguimiento a las recomendaciones y al trabajo de la comisión. La insensibilización muchas veces frente al dolor y sufrimiento, ¿no?, la falta de empatía frente a las víctimas ha hecho que en este país todo eso haya pasado. Digamos, el 20% de la población afectada, estamos hablando de casi 10 millones de víctimas en el país, ha pasado en un país en la que había medios de comunicación, había una democracia, entre comillas, que funcionaba, había la posibilidad del debate político en condiciones, digamos, muy duras y de persecución también. Un sistema que funcionaba, la economía más estable de América Latina, y sin embargo ha tenido todo eso, ¿no? Entonces, eso supone que ha habido, de toda esa experiencia de las víctimas,
del nivel de impacto y sufrimiento ha sucedido en un país que no ha tenido sensibilidad frente a eso, no ha considerado eso como lo intolerable, ¿no? Y eso es un problema, obviamente, de salud mental colectiva, si uno quiere verlo así. Los aspectos como la naturalización de la violencia, ¿no? Cómo la violencia se ha metido, digamos, en el tejido social, no solamente en la política, sino también muchas veces en las relaciones sociales, en las relaciones humanas, la incapacidad, la dificultad de poder abordar los conflictos de una forma más constructiva, el impacto del miedo y el terror todavía hoy en día, ¿no? Todo eso son afectaciones a ese tejido social, de esa dimensión más invisible, ¿no? No es la destrucción de las casas o la quema de cosechas, pero son afectaciones que además tienen una profundidad y una extensión en el tiempo muy importantes, ¿no? Por eso el informe empieza hablando de la Colombia herida. No empieza hablando del marco histórico, del desarrollo de la guerra, empieza hablando de la Colombia herida, porque tomar conciencia de esa herida para nosotros es fundamental como forma de sacudir también a la sociedad y de poner los pasos para la reconstrucción. Uno de los factores de persistencia del conflicto armado en Colombia ha sido el negacionismo. Muchas veces el negacionismo de la guerrilla sobre el impacto de las acciones en la población civil, como si eso no existiera, y fundamentalmente el negacionismo del Estado sobre la existencia propiamente de un conflicto armado, sobre la responsabilidad del propio aparato del Estado en las victimizaciones, por ejemplo, del paramilitarismo, digamos, el actor y el entramado más violento y que usó el terror de a escala masiva en el país fue el paramilitarismo, y se negó durante muchos años su relación con el aparato del Estado, y eso impidió que se tomaran medidas para transformar esa situación. Entonces, el reconocimiento de lo sucedido, superar ese negacionismo es una parte fundamental para que el trabajo de la Comisión se incorpore a una conciencia colectiva, ¿no? Nosotros siempre dijimos que el informe de la Comisión tenía que generar una conmoción positiva. Es decir, tenía que poner a Colombia frente al espejo de las cosas que no se han querido ver, al Estado también frente a las cosas que no se han querido ver, a la sociedad. Y eso se empezó a dar ya, si quieres, en las movilizaciones del año 2019, especialmente de muchos jóvenes, del sector sindical, en demanda de muchos derechos económicos y sociales, ¿no? Que estaban siendo cada vez más restringidos. Y frente a esas demandas siempre el Estado ha respondido la mayor parte de las veces criminalizándolas, ¿no? Considerándolas como si eso fuera un enemigo interno a eliminar, ¿no? Esa respuesta represiva que ha sido tan negativa históricamente en Colombia, que la Comisión señala también como un factor de persistencia. Pero esas movilizaciones mostraron un país que estaba perdiendo el miedo, que se atrevía a salir a la calle a pesar de que había disparos, a pesar de que hubo atentados, a pesar de que hubo detenciones y torturas. Y para nosotros eso fue un fenómeno positivo, que estaba viendo que las cosas estaban cambiando en Colombia, que hay un tejido social despertándose, rearticulándose, teniendo demandas claras, y eso se ha visto pues en las elecciones también, ¿no? Y para nosotros es una sintonía de un trabajo que la Comisión ha ido haciendo durante todo este tiempo, de poner énfasis en esos factores de persistencia y también de que el futuro de Colombia no puede estar mediatizado siempre por una cosa que en la psicología le llamamos la impotencia aprendida, ¿no? Al final, en un contexto de guerra y de violencia, de represión, la gente termina aprendiendo que no se puede hacer nada para cambiar la situación, ¿no? Porque solamente hay que adaptarse a la situación y tratar de sobrevivir o buscar salidas individuales o familiares, ¿no? La situación que se está viviendo en Colombia en este último tiempo muestra que hay una voluntad mayoritaria, ¿no? También una sociedad dividida, pero también una voluntad mayoritaria de transformación que sintoniza con muchas de las cosas que la Comisión ya ha dicho. El propio presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez estuvieron en la presentación del informe. Petro hizo un discurso señalando que las recomendaciones que le entregamos como Comisión iban a ser parte de su programa de gobierno. Y eso me parece que es una cosa muy importante, porque el impacto de las comisiones de la verdad siempre depende de dos grandes factores: cuál es la voluntad política de cumplimiento de las recomendaciones que trae un trabajo de la comisión, y también si hay una apropiación social de ese informe, ¿no? Si eso la gente si ese informe no se queda en una estantería, ¿no? Como fuera un libro más, sino camina por las calles, por las veredas, ayuda a la gente a pensarse de otra manera, genera conversaciones y se usa en las demandas de verdad, justicia y reparación de la gente. Y creo que en Colombia estamos en un muy buen escenario para que esos procesos se den, con las dificultades obviamente que tendrán, pero también con la esperanza de transformación con la que vienen.